al Club de Debate, al Físicos Disputatio Club. Y nada, hoy vamos a, a tener una especie de charla-debate sobre el libro Los sucesores de Alejandro Magno, de Denis Toupas, ¿vale? Denis Toupas estuvo en el instituto conmigo, jugábamos juntos al fútbol sala, por eso, entre otras cosas, hemos elegido el libro. Y además, bueno, porque el tema nos interesaba, evidentemente. Y bueno, primero voy a presentar a vosotros, vais a dar unas breves impresiones del libro y luego ya vamos a debatir sobre el libro y vamos a Guille va a jugar el rol de Dennis mediante una inteligencia artificial. Le hemos pasado el libro a la inteligencia artificial y algunas entrevistas, entonces vamos a ver si le podemos preguntar como si fuera Dennis y a ver qué sale. Ese va a ser el experimento. Si vemos que no funciona, pues lo comentaremos como hemos hecho anteriormente con otros libros. Entonces, bueno, tenemos a Rafa, que es radiofísico. Tenemos bueno, y también un devorador de libros, igual que Soto, que está a punto de defender su tesis sobre la materia condensada. Y Guille, bueno, que es un trotamundos, ha trabajado de profesor, de panadero y de lo que sea en África, en Oceanía y bueno, ahora estás por España, pero que te queda poco, ya te vas para Asia casi, ¿no? Y bueno, y luego nuestro invitado es Borja, que él trabaja como consultor SAP, también se ha recorrido bastante parte de Europa, me acaba de decir, y bueno, trabaja como, bueno, consultor SAP y bueno, gestor de proyectos ahora mismo. Así que nada, empezamos ya con el libro. El libro, Los sucesores de Alejandro Magno, tiene una introducción en la que nos cuenta un poco, bueno, la muerte de Alejandro en extrañas circunstancias y luego las luchas de sus sucesores, los diádocos, por alcanzar el poder y luego, bueno, se van entrelazando con otras historias que, bueno, involucran a celtas, a Roma y a un montón de tribus más. Entonces, bueno, Soto, ¿te animas tú con unas breves impresiones del libro? Vale. Bien, bueno, el libro tiene como dos partes, ¿no? La primera parte que habla de la guerra de los diádocos y luego un poco ya la entrada de Roma en juego, ¿no? Eh, en la primera parte quizá hay demasiadas batallas para mi gusto, ¿no? Como que es una sucesión de batallas tras otra. Y me hubiera gustado que hubiera puesto algún mapita más para saber quién está conquistando qué y cómo se están repartiendo los territorios. Pero igualmente, yo creo que escribe bien, que se hace entretenido el libro y bueno, no me costó mucho leérmelo, así que sí que lo disfruté. Y luego, bueno, aprendí cosas que no sabía mucho sobre el tema y cómo los celtas entran en juego, que yo pensaba que estaban solo ahí por Reino Unido y por España, pero no, se ve que estaban expandidos por todo el mundo. Ujú. Bueno, muy bien, gracias. Rafa, ¿quieres ir tú? Sí, yo añadiendo a lo que dice Soto, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, hace uso de unas cuantas imágenes, pero yo creo que el uso de las imágenes podría ser más acertado, porque hay muchas imágenes de numismática y tal, que bueno, hay que le puede interesar más, pero yo creo que le añade poco al libro y como dice Soto, hay pocas imágenes de mapas, de cómo se están repartiendo los territorios, de hacia dónde avanza con cada batalla, de quién es cada diádoco, quién controla qué también, porque bueno, a mí me ha quedado claro siempre que Ptolomeo está en Egipto, hasta ahí lo tengo clarísimo, ahora ya el resto un poco más difuso. Y, pero bueno, el libro me ha encantado. Se lee muy bien. Como casi todos estos libros, imagino, tiene la dificultad de que como son muchos nombres, como no te hagas tú un esquema o mental claro o un esquema realmente explícito en hoja de papel, pues no te enteras de muchas cosillas, pero me ha gustado mucho. Está muy bien contado. Lo cuenta con mucho cariño. Se nota que, pues, eso, que tiene el canal de YouTube donde cuenta ahí las cosas también con mucha epicidad. Luego quizá peca quizá un poco de epicidad, en mi opinión. Siempre habla demasiado como si le gustase añadir cosas un poco a lo que es la leyenda, ¿no? De Alejandro. Pero bueno, como yo tampoco manejo el tema realmente, no sé cuánto ha intentado de hacerlo más épico de lo que ya era, que es lo que me da la sensación. Pero el libro me ha gustado, me ha molado bastante. Muy bien. Guille, tú al final
¿Te lo pudiste leer? Yo voy a ejercer de autor. Un autor no puede opinar de su propio libro. Es verdad, qué Y pregunta. no, y no todos los autores se han leído su propio libro tampoco, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Una vez que ya lo escribes, lo dejas que vaya al mundo, ya se olvida. Bueno, pues Borja, tu turno. Sí, la verdad que es un libro fácil de leer, como dicen por aquí, pero no esperen un libro novelado, o sea, no es una novela de la A a la Z contando qué es lo que pasó. Intenta un poquito ir contando para que el lector tenga un contexto de qué estaba pasando en ese momento, pero es como dicen, es como batalla tras batalla, no tienes muy claro ni las estrategias utilizadas ni el mapa en el que se encuentran esas batallas y tienes que tirar un poquito de lo que ya conoces, como dice Ptolomeo, todo el mundo lo ubica en Egipto, pero si dices Eúmenes a lo mejor no sabes ni dónde estaba, entonces sí que a lo mejor con más mapas o explicaciones así a pie de página hubiese ayudado un poquito para el seguimiento, pero me ha gustado mucho, la verdad. Se nota el cariño y que sabe mucho del tema. Pues bien, bueno, que no lo he enseñado, pero el libro es este. Y luego pondremos un enlace para que la gente lo compre, porque como nos ve mucha gente, seguro que se disparan las ventas. Y, hombre, sí que decir que al principio tiene una lista de los diádocos y tal, pero es verdad que a mí me pasaba igual, sobre todo al principio, que son un montón de nombres y que te cuesta a veces seguir la historia, pero yo lo que veía que cuando estaba un rato leyendo y podía sacar, yo que sé, media hora y tal, me metía bastante y me molaba, pero que es un libro para meterse y bueno, y se disfruta. Es verdad que sí, que a lo mejor algún mapa más pondría, porque a veces también yo me perdía, pero bueno, que sí, que en general me ha gustado y bueno, es un poco lo que hace en el canal. En el canal también es todo bastante épico y bueno, la historia realmente es épica y bueno, que el libro está bien, es muy disfrutable. Entonces, bueno, hechas las presentaciones, bueno, decir que Denis Topas, pues eso, tiene el canal de YouTube este de Forgotten Heroes, también tiene un podcast que se llama La Columna Dórica y tal. Y bueno, él, lo que yo decía, ¿no? Lo conozco porque jugábamos al fútbol cuando teníamos 12 13 años y es bastante autodidacta. Él, bueno, como es de ascendencia griega, empezó a investigar y así montó el canal y así ha llegado el libro. Lo digo por darle un poco de contexto. Y, y nada, yo ya empezaría con, con el debate propiamente dicho. Hay 4 capítulos. El primero sí que desgrana un poco, bueno, nos contextualiza, ¿no? Es cuando Alejandro Magno pues fallece en circunstancias extrañas. Entonces, no sé si queréis que empecemos con las preguntas a Guille. La primera, por mi parte, sería ¿qué rumbo se preveía para el imperio? ¿Cuál era la siguiente conquista? ¿Qué quería hacer Alejandro Magno? Mm, Voy ahora mismo. Mm, Guille, ¿tú no tienes el Word ese que yo compartí ahí? Así solo tienes que copiar y pegar. No lo tengo. Espérate, pues te lo paso por WhatsApp, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, Será- pero si eso ve preguntándole esta y así no tienes que Sí. complicarte tanto. Mm, Vale. Bueno, si algo define la figura de Alejandro Magno es que jamás pensó en detenerse. Tras la conquista de Persia y la India, el rumbo previsto para el imperio era la expansión continua, tanto hacia el oeste como hacia nuevas regiones desconocidas. Ya había enviado a Nearco a explorar Arabia, o sea que tenía interés directo por conquistar la península arábiga por las rutas marítimas que partían de ahí. Y de algunos testimonios e investigaciones sugieren que era su siguiente objetivo inmediato.
Em, Hay hipótesis que vinculan a Alejandro con la expedición de Piteas de Masalia, el griego que navegó hasta la misteriosa Thule en el Atlántico Norte, y que quizá habría recibido financiación del propio Alejandro para expandir la cartografía europea y preparar el terreno para futuras campañas de conquista por el oeste. No es descabello imaginar que Alejandro soñaba con llevar el imperio más allá del Mediterráneo y alcanzar el Atlántico y el norte de África, en particular Cartago. Mm, la muerte le sorprendió demasiado joven y debido al desgaste de las campañas, heridas y una posible enfermedad contraída cerca del Valle del Indo. Muy bien. Pues bueno, te lo he No, compartido no el se documento. volvía, ¿Eh? ¿Eh? que se murió cuando volvían, ¿no? Que entonces tampoco, si no tenía planes a corto plazo, ¿no? Hombre, yo lo que voy a decir es que ha respondido bien porque yo a Denis ya le había oído esta respuesta en el canal Sí, un suyo. poco. Sí, por supuesto. Era para hacer una prueba, a ver por dónde salía. Entonces, bien, Guille, te lo he compartido. Cuando tengas acceso me Ah, dices. vale. Mm, Pero yo según vi en el libro, me parece, o en el canal, ya no me acuerdo dónde lo vi, pero o el propio Alejandro o alguno de los diádocos intentó una incursión, o sea, por la parte de Arabia, y por lo visto lo rechazaron, o sea, que lo echaron, que no se podía eso conquistar fácil para nada. Que no sé si alguien se acuerda, pero yo recuerdo que en el libro hablaban de un acercamiento a Arabia y de intentar meterse y que lo echaron. eh, Pero a él lo frenan en la India, como dice José. Y, a- Sí, y- sí, y lo, En y la India por la derecha, ¿no? lo hieren de gravedad, le perforan el pulmón y es cuando quiere volver a Babilonia. Porque además tiene Sí, la sí. rebelión y todo ese rollo. ujú. Bueno, un segundo. Bruno se acaba de incorporar. No llevaba mucho rato. Nada, Bruno, este compañero que no reconoces es Borja, ¿vale? Compañero mío de trabajo, gestor de proyectos, consultor SAP y de aquí de Canarias. Y Bruno, bueno, de Granada, él trabaja como bombero, estudió ciencias políticas y le gusta mucho la historia también. Así que, nada, justo hemos hecho la primera pregunta y bueno, no sé qué pensáis, pero a lo mejor le podemos decir a Perplexity que dé respuesta un poquito más corta, quizá, o no sé, para que sea un poquito más ágil. No sé si se puede decir. Sí, ¿no, Guille? Más corta, sí, por supuesto. Pues ya está. Pero Em, puedes darle el libro entero a la IA, te lo coge entero o no? sí, ¿no? Yo lo he Es muy largo, hecho. ¿no? Sí. Lo ha aceptado ahora ya que se lo haya leído. Sí, 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 se lo he leído, sí. Em, pues nada. Esto es como ¿Cómo, cómo? que es como el autor, que puede decir que se lo ha leído, pero a saber, Ah, ¿no? El vale. autor Guillermo, me refiero. El otro Guillermo. Ah, es historia, ya lo tiene entrenado ya. Bueno, pues la siguiente pregunta es de Bruno. No sé si tienes por ahí las preguntas del Word ese que compartimos, Bruno. Si quieres, formúlala tú. Vale, pero no lo tengo a mano, tengo que encontrarla. No te preocupes. Pero bueno, la puedo, más o menos me acuerdo, la puedo. Es la de... Visto que muchos generales más veteranos que Sí, Alejandro, sí. pues tírale. Sí, bueno, pues eso, mi pregunta era que dado, dado que Alejandro cuando llega, bueno, a medida que avanza hacia el este, va, digamos, adoptando muchas costumbres orientales y de persas y tal, y va, incluso cambia la capital, ¿no? La pone en Babilonia y todo el rollo este. Em, Luego tiene un motín y bueno, incluso eso, casa en un acto gigante, ¿no? A muchísimos generales y a sí mismo con mujeres del Imperio Persa, y todo este rollo. Y luego se le revela a mucha gente, pues yo tenía la curiosidad y la pregunta de si, digamos, joder, la separación entre Oriente y Occidente juega algún papel en cómo se divide luego el imperio entre los diádocos. Eh,
ya está, o si simplemente respondió a una cuestión de quién era el más fuerte. Entonces, un poquito esa era la pregunta. Muy bien. Mm, ¿Les parece que dé mi opinión? sí, 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 claro. sí, Yo, sí, claro. yo creo que tiene muchísimo que ver porque además yo lo separaría en dos núcleos, digamos, el núcleo duro que era el que estaba con Filipo, con el padre de Alejandro Magno, y era como o es lo que yo quiero entender, pues aquel soldado que añoraba volver a Macedonia, que detestaba incluso y consideraba de bárbaros todo aquello que era de Persia, todo aquello que era extranjero, y era como el ala dura, la derecha extrema de Macedonia, es como yo lo visualizo más. Vale, entonces ellos le venden la idea de Alejandro Magno como de quiero coger que todos sean macedonios, que todos sean griegos, un mundo en el que todos hablemos los mismos idiomas, pero respetamos la cultura de los demás y tal, no le debería gustar mucho. Entonces yo creo que por ahí el tema de las bodas y tal tuvo que sentar mal y seguramente esta gente lo utilizó para que el resto de los soldados se rebelaran en contra de Alejandro Magno. Así que creo que sí, que tuvo mucho que ver. ¿los demás queréis decir algo? Mientras el autor se prepara la respuesta. Me hace ¿Tú gracia crees? lo de que todos son muy racistas, ¿no? Porque los de la zona de Atenas, ellos son como los únicos sofisticados, ¿no? Luego los macedonios, que si los de abajo y los de arriba son todos bárbaros. O luego cuando entran los romanos también. Me hace gracia eso. Guille, ¿lo tienes? Vale, sí. Pues dale. Yo, como autor, creo firmemente que esta división no era solo cuestión de poder, sino que también reflejaba dos formas de entender el mundo. La tradición griega, que valoraba la ciudadanía, la poli, el autogobierno, y la tradición oriental, en la que había una autoridad central a la que se le tenía mucho más respeto, como si fuera un monarca absoluto. Y las tropas macedonias que venían de una tradición helénica vieron eso como un signo de deslealtad. Y al final también los conflictos que surgieron fue una lucha cultural por ver qué visión debería de predominar en esa expansión. Pues se había formado como una línea divisoria que veía la vida de dos formas completamente distintas. Bueno, o sea que sí, ¿no? Un poco apuntar a la tesis esta de que la cultura influyó. Mm. ¿Eso en que en el Sí. reparto de los territorios o luego en las alianzas que se hicieron? En las alianzas que se hicieron y en cómo las tropas que venían de distintas zonas entendían también la jerarquía del Estado que se estaba conformando. Con respecto a lo que habéis dicho también de... Bueno, no sé si se podía referir también un poco a esto, pero como la historia también la contaban... Por ejemplo, cuando hablan de los celtas, ¿no? En el libro, que los pintan pues regular. O sea, los pintan como que son unos putos locos, vaya, los bárbaros, que no sé cuántos de los celtas, si habrá fuentes de los celtas también, pero que imagino yo que cuando en la zona de la India y en la zona de Persia vieron a Alejandro Magno con todo su ejército, tampoco los como, mira, aquí viene esta gente ahí yo qué sé, a darnos besos en la frente. En fin, o sea, que también todo se pinta y todo se contó, imagino, más por la parte del vencedor, como si no fueran los guays, lógicamente. En la parte celta, pues, tendrían sus cosas no tan de bárbaros, vaya. Bueno, yo lo que leí, busqué un poco sobre los celtas, y a ver, los celtas es como un término muy amplio, ¿no? No era como un imperio, eran como pueblos dispersos que sí que tenían cierta idioma y cierta cultura común, ¿no? Y creo que se dedicaba mucho al pillaje y a esas escaramuzas, robaban un poco por aquí y por allí, pero no tenían como civilización
fuerte como tal, ¿no? Por eso yo creo que los tenía un poco más considerados. Y luego, Es bueno, más, los persas desorganizado. y los persas y los macedonios siempre han tenido ahí un poco de, ¿no? Siempre han sido imperios que han estado un poco enfrentados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se conocían ya entre ellos, igual que los griegos. Sí, porque también a lo mejor en la parte de escribir dejaban cosas más, o sea, al ser más desorganizados, supongo que esta gente, los celtas, dejarían también menos cosillas escritas. Vamos, si dejaron alguna, que yo no tengo mucha idea de eso para quien sepa un poco más de historia, si lo sabe. Yo creo que eso lo dice, que fuentes escritas no hay casi de celtas, ¿no? No sé si alguien me corrige, pero Pero si mal no recuerdo, puede que dijesen que no tenían escritura, o me lo estoy inventando. Que no lo reflejaban, era más oral. El tema de los bardos, de los druidas, todo oral, alrededor de una fogata, al menos como yo me lo imagino, los celtas no tenían tantos registros serios de historiadores que digamos que registraran los acontecimientos importantes. Y yo sobre lo que ha dicho Rafa de que a los celtas los pintan como bárbaros porque fueron los que perdieron, yo creo que en este caso los pintan como bárbaros por el tema del desarrollo tecnológico. Pero, por ejemplo, por ejemplo, por poner al imperio hindú y todo el rollo, no los pintan tan así, ¿sabes? Simplemente te da la sensación de que son otro reino con un desarrollo similar y ya está. Y lo entienden más como una lucha entre iguales, en cierta medida, pero los bárbaros lo que han dicho, estaban como un poco en otra época en cuanto al tipo de desarrollo social y económico. Si se basaban en el pillaje y todo eso, todavía no habían desarrollado a lo mejor, o no habían desarrollado, yo qué sé, un sistema más basado en, ¿qué te digo yo? Intercambio, el mercado, agricultura y todas estas cosas que hacen que la gente deje de arrasar a los demás. y a la hora del en el campo de Yo- batalla también lo decían, ¿no? Que estaban muy desorganizados, no era una falange macedónica o como los romanos, ¿no? Que eran súper ordenados. O sea, creo que también va por ahí, ¿no? Rafa, ¿te he Sí. interrumpido? Sí, sí, que totalmente lo que ha dicho Bruno. Y además también yo creo que influiría también el tema de que al haber comerciado mucho con el Imperio Persa y a lo mejor también con la India, y se conocían más, no los veían como tan raros. Y a lo mejor el haber hecho mucho menos comercio con los celtas, porque claro, al final cuando tú estás comerciando mucho entre un imperio y otro, entre una zona y otra, como que llegas a conocer más la cultura del otro y no la ves tanto como como de barbarie. Entiendes un poquillo más cómo funciona la cabeza, porque claro, entre el imperio persa y los griegos no sería todo pelea y ya está, sino que la gente estaría continuamente, pues nada más que o sea, comerciando, comprando y vendiendo, y más o menos llegas también a un entendimiento más grande. Porque sí decía en el libro que, por ejemplo, en la parte tecnológica, es que Bruno decía por la parte tecnológica, que seguro que estoy de acuerdo con él con lo que ha dicho, de que también lo veían como que estaban más atrasados a nivel de organización, sobre todo, y de tecnología. Que la organización, entiendo que en todos los libros, yo siempre que he leído a los celtas, hablan de lo que habéis dicho vosotros, como que eran bastante más desorganizados. Pero también hablaban de que el tema metalurgia habían desarrollado bastante el desarrollo de la metalurgia con los celtas, tanto o más que los griegos, los macedonios. Pero bueno, que sí, que en general entiendo yo que la parte tecnológica estaría bastante más atrasado. Pero yo creo que se les ve mucho más como bárbaros porque a lo mejor también en el tema del comercio eso, que despierta mucho más el entendimiento del otro y ya no lo ves tanto como barbarie. Pero bueno, sí. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba contando Bruno, sí. Yo creo también que hay que tener en cuenta que esto viene después de, o sea, la conquista de Alejandro Magno con el Imperio Persa viene después de la famosa batalla de las Termópilas, o sea, ya Grecia se había enfrentado a Persia, por así decirlo, se reconocían, había un estatus de, vale, tú eres un superimperio, yo soy un superimperio. Y la sensación que me da a mí de cómo veían a los celtas es, mira, aquí vienen los bárbaros estos otra vez, pues a robar tal y a marcharse a donde viven en las montañas con las cabras. Es como no había respeto porque no tenían, ¿sabes? No fundamentaban sus conquistas, sino arrasaban y se iban. Entonces, claro, es como, no te respeto como imperio, eres simplemente alguien que viene, sé que eres duro, que como dice, tenían buena metalurgia y tenían buenas espadas, y sobre todo era gente como muy aguerrida, siempre dicen que era gente muy aguerrida,
duros en el uno contra uno, pero un poquito más desorganizados en batallas campales. Y creo que es eso, que no, como no tenían ese respeto de, como imperio o como grupo establecido, por así decirlo. Pero los romanos también un poco, o sea, ya no sé si se pueden considerar celtas, pero todas las tribus que van ahí, que están en el norte de Europa, los consideran también, bueno, bárbaros, ¿no? Bárbaro, bueno, bárbaro viene de que balbucean, ¿no? De que no saben hablar, ¿no? Pero es un poco, está asociado a gente que, pues eso, desorganizada y bueno, que no tiene una cultura al nivel suyo. O sea, que eso es una diferencia que se ha mantenido a lo largo del tiempo y bueno, pues que vendrá de allí, de los tiempos de los griegos y los persas, de las guerras médicas, ¿no? Creo que se dice. Sí. Em, Aunque también me resultó curioso que dice, está más desorganizado, pero esta gente, al menos cuando juntaron un ejército tochísimo, es que yo no me acuerdo si eran como 80.000, cuando fueron hacia... Ay, cuando fueron la primera vez hacia Macedonia y querían entrar en Grecia y hacer la segunda. Y después cuando van por abajo y quieren hacer la segunda guerra esta de las Termópilas, que al final los repelen. Decían que tenían un ejército, no llegaba a los 100.000, pero estaba bastante cerca, ¿eh? Y eso fue porque fueron convenciendo, según decían en el libro, fueron convenciendo a todas las... Claro, como habían ido una vez y habían vuelto con riqueza, consiguieron convencer a un montón de gente de la zona de la Galia, me parece que era. Joder, plantarse con 80.000 soldados quiere decir que había poblaciones grandes, que bueno, puede ser más o menos desorganizadas, pero que juntar 80.000 ahí para entrar en lo que es la zona del imperio más potente en ese momento, no sé, que, que no lo consigue cualquiera. pues Pero bueno, es eso. si queréis seguimos con la siguiente pregunta. Si nadie quiere añadir nadie más, nada más. La siguiente que tengo aquí es la de Borja, la de Grecia se revela contra... Bueno, sí. Grecia se revela contra los diádocos. Si quieres, formúlala tú. Sí, la pregunta que tengo aquí es que ¿cuál es la causa principal de dicha rebelión? Porque si recuerdan, o sea, era como el concepto macedonio, pero antes de que Filipo conquistara al resto de griegos, los griegos tenían este concepto de polis. Tebas es Tebas, Atenas es Atenas, y cada uno tiene ese concepto de quiero el autogobierno, no me gusta tener una figura, ya sea rey, ya sea regente, que me ordena. Entonces, ¿cuál consideráis que es la principal causa de esta rebelión? Si que vieron la oportunidad de que había muerto alguien tan poderoso como Alejandro Magno y vieron la oportunidad para rebelarse, o estaba más asociado como a estas ansias de volver a recuperar el autogobierno. Bueno, que nunca estuvieron contentos con los macedonios, ¿no? Griega siempre se sentía, por lo menos mi entendimiento es que siempre se sintió superior, ¿no? Las polis griegas que, aunque no se lleva, ¿no? No eran siempre, ellos también tenían conflictos entre ellas, pero yo creo que se veían como un escalón superior al resto de la zona, ¿no? Y eso, y yo creo que sí, que aprovecharon, según entiendo en el libro, aprovecharon que y vieron una oportunidad que estaba el imperio débil y vieron su oportunidad para independizarse. Yo creo que va por ahí. Según nuestro asistente, sí, desde que Macedonia dominó Grecia, las polis no estaban contentas con la pérdida de autonomía, también por la guarnición y por las élites también que había impuesto Macedonia. Y el fallecimiento de Alejandro Magno creó un vacío de poder, que ahí fue cuando las polis vieron su oportunidad para intentar recuperar su libertad o su estatus anterior a la dominación de Macedonia. Eh, sí. Las polis fueron independientes después de Macedonia, ya nunca más. Después de la guerra Porque de luego los vienen los... diáconos, ¿te refieres? Sí, porque luego ya entran los romanos y la conquistaron también, ¿no? No sé si en Ma- todo ese Ma- tiempo tuvieron... Macedonia llegó a ser otra vez como la Macedonia original y llegó un momento en que se separaron porque luego aparece Pirro y Pirro no pelea por Macedonia.
Pirro viene de donde viene y se alía con todo el que le deja dinero y soldados. Es como otra vez el resurgir de las polis griegas, o es la sensación que me da a mí. Es lo que intenta. Porque él era de Piro, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, Pirro. él era de Piro. Él era de Piro, pero intenta como volver a coger una coalición fuerte para en este caso atacar a los romanos, que los romanos no eran la poli que dominaba, sino eran los que acababan de conquistar a los etruscos y estaban empezando a coger fuerza. Pero no era esa super Roma con los legionarios que conocemos, peleaban muy parecidos a los griegos, con lanzas grandes y escudos redondos por aquella época. ¿Pasamos a la siguiente pregunta o queréis añadir algo más? Dale, caña. Vale, pues esta es tuya también, Borja. ¿Lo tienes delante? Sí, aquí lo que quiero preguntar es, eh, ¿qué tan importante creéis que es el primer reparto de los diáconos para el resultado final? No sé si más o menos ubicáis quién se queda con qué, pero es Ptolomeo con Egipto, Lisímaco con Tracia, Eúmenes y Antígono Anatolia, y Pérdica se queda en Babilonia, que se supone que es el que tiene el mejor punto de partida, ¿no? Es la capital del gobierno, tiene el ejército real, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué tan importante creéis que es este punto de partida para la conclusión final de estas batallas entre los diáconos? Hombre, es repartir las cartas, ¿no? Al final estás condicionando mucho bueno, el desarrollo final de todo. A ver, la historia de Pérdigas era un poco extraña, ¿no? En el sentido de que eso partía con ventaja, pero al final es de los primeros que salen de la batalla. Entonces quizás no... Eso le perjudicó, entiendo, ¿no? Porque estaba aquí demasiado expuesto y parece que nunca se aceptó ese reparto, ¿no? Nadie estuvo contento en ningún momento. Esa sería mi opinión. Sí, parece Yo, como que enseguida empezaron a disputarse, ¿no? Los territorios que le habían dado a cada uno. Enseguida hubo tensiones en la frontera. yo viendo también cómo libro y qué es lo que pasa también detrás de cada batalla, cada guerra de Diácodo, que hay hasta cuatro, ¿no? Da la sensación de que, en base a la pregunta que ha hecho Borja, que es si hubiese habido a lo mejor una repartición distinta, un reparto distinto, no se hubiese desarrollado tanta batalla entre diádocos. Yo creo que, por como parece en el libro, siempre tuvieron todos el objetivo de seguir conquistando para tener una mayor parte de la tarta. O sea que yo creo que hubiese repartido como se repartido, tenían todos ganas de expandirse. O sea, eran muy ambiciosos todos. También eran muy ambiciosos, entiendo yo, porque, no sé, todos ellos habían sido generales de Alejandro Magno y también la idea de Alejandro Magno era todo el rato eso, como ir cada vez expandiendo o sea, sean muy Sí, ambiciosos. No querés quedarte en el sitio en el que estás y de emular un a mí me poco parece a... que era la época, ¿no? Es que siempre había batalla ahí, ¿no? Yo creo que el mundo era así, ¿no? Que te llevabas, pero sabías que en cualquier momento te la iban a liar, ¿no? Y si Alejandro Magno hubiese seguido vivo más tiempo, posiblemente hubiese empezado a perder parte del imperio, supongo yo, vaya. Sí, pero que siempre había guerra en la época griega, ¿no? Siempre. Bueno, y con los romanos igual, ¿no? Como que haces tus tratados y soy aliado hasta que el otro se ve fuerte e intenta conquistarte. Sí. La verdad que leyendo el libro, yo no leo mucho este tipo de libros, pero leyendo el libro te da la sensación, tío, de que la gente tenía la cabeza puesta de una manera totalmente distinta. O sea, está bien puesto el nombre del canal de Denis, de Forgotten Heroes. Era como que todo el mundo tenía, bueno, no lo sé porque yo he estudiado poco esa parte de la historia, ¿no? Pero leyendo el libro te da la sensación de que todo el mundo, todos los reyes de cada zona,
tenían la idea de eso, de expansión, de unas ambiciones no le tenían ningún miedo a la guerra. Parece ser, porque es que se metían en guerras cada 2 por 3. Es que la guerra de los diádocos, en menos de 20 años, tiene ahí batallas a puto reventar. Y eso, bueno, viéndolo con la mentalidad actual, que no es que no haya guerra, bueno, ahí tenemos la de Israel. No es que no haya conflictos ni nada, pero da la sensación de que la mentalidad, al menos del europeo promedio, es decir, gente como yo, y como da la sensación de que no sé, no se puede no se entiende mucho qué cabezas son las que regían en aquel entonces. No sé si esa sensación me da solo a mí o. Yo veo que, yo no sé si hemos cambiado tanto, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial siempre había ahí un poco los países intentando conquistarse unos a otros. Incluso ahora un poco también, ¿no? No sé, a lo mejor quizás no tanto, pero siempre aprovecha cada país la debilidad del otro para intentar. A lo mejor ahora como hay esa comunidad internacional que intenta, ¿no? Que intenta hacer piña un poco, los países se cortan un poco más, pero no sé, siempre están intentando expandir su área de influencia, quizás ahora es un poco más sutil. No, pero yo creo que antes la vida tenía menos valor. O sea, no le daban tanta importancia que muriesen no sé cuántos soldados. Ahora mismo, si tú mandas yo qué sé, nos han mandado a soldados a Ucrania para empezar la guerra allí, en parte porque nadie le perdonaría que se muriera gente por una guerra ajena. Aquí simplemente había una leva y tenías que ir y punto. No había. Y yo creo que era eso, que el valor que se le daba a la vida era mucho, mucho menor. Y a mí lo que me sorprende es que en guerras en las que se involucra tanta gente y que se muere tanta gente, luego no sé cómo se reponían esos soldados. O sea, porque continuamente estaban habiendo muertes y muertes y muertes. Y luego también me sorprendía mucho que los diádocos llegaran a edades como 80 años, porque están presentes en la batalla. Bueno, sobre todo Alejandro, ¿no? El que tiene fama de estar en primera línea y guiando a las tropas, que a ver hasta qué punto será verdad, ¿no? Pero que en alguna batalla en concreto comentan que gente de 80 años está casi que al pie del cañón. Entonces, sí, es verdad que la mentalidad yo creo que sí que es bastante diferente. No tienen ningún miedo a enfrentarse a la muerte, pero porque les ciega, supongo que es la codicia, ¿no? Quieren botín y poder. Porque cuando se habla bueno, de que cuando hemos dicho que ninguno estuvo contento con el reparto, en el libro a veces dice, no, es que él quería replicar el imperio de Alejandro Magno. Supongo que sí, que tenía ese encanto, ese aura, ¿no? De volver a ser el Basileus, ¿no? Como le llama. Pero quizás solo lo hacían por ellos, querían más, más, más y más, y era su manera de entenderlo. Cuanto más grande sea mi imperio, mejor. No sé. Yo Yo lo no. que pienso. Sí, perdona, Bruno. Pues nada, que iba a decir que yo creo que también hay una parte que no, seguro que codicioso había más de uno, pero yo creo que igual que en cierta manera hay cosas que no podemos entender, yo creo que también hay ciertos valores que no son o que son relativamente más universales. Yo creo que un líder codicioso y ambicioso, no ambicioso, codicioso y egoísta no iba a ser un buen líder. Y lo que yo pienso es que socialmente se valoraba mucho más la figura del líder que pudiese pelear y defender su territorio, porque creo que también simplemente el día a día la base de violencia, peligro e inseguridad era muchísimo mayor que ahora. O sea, tú en aquella época que estabas en tu aldea de normal, o lo que sea, tu pueblito de casa de adobe, te viene un lobo, te come al niño, te viene uno de al lado, te pega una puñalada y hay policía, ¿sabes? O sea, no, el nivel de inseguridad general, yo creo que o bueno, alimentaria, las cosechas, los animales, las hambrunas. Yo creo que cualquier que en la moral de la época, ser un buen líder significaba eliminar las amenazas de alrededor y asegurar el centro. Entonces, yo creo que eso, que parte de la ética y de los valores iban por ahí. Y que precisamente un líder como Alejandro, claro, en el libro este no lo toca, pero que se le recuerda como alguien que está al pie del cañón, siempre, digamos, avanzando, pero a la vez trataba a sus soldados como iguales, estaba siempre eso, en las mismas condiciones, sufriendo lo mismo. Pues digamos que encarna
el prototipo un poco de lo que es el superhombre de la antigua Grecia, ¿no? En plan, agresivo, pero protector, y todo este tipo de valores que quizá ahora pues no nos resultan tan útiles porque, porque en nuestra sociedad normalmente no hace falta sacar este tipo de armas a relucir, por decirlo así. Bueno, que tenía más competencias, ¿no? El líder de aquella época y tenía que mostrarse como un defensor, protector de su pueblo y por eso tenía que hacer todo eso. Claro, eso pienso, que un líder, digamos, que tratase a los demás amigable o lo que sea, o fuese más, pues lo más probable es que se lo comiesen con patatas y ya está, y entonces a su pueblo lo dominasen, lo esclavizasen y entonces no ha servido para nada y sería un debilucho. Quiero decir que al final es que era un valor imprescindible para la supervivencia, quizá en ese entorno. Pero tiene sentido. En aquella época, ¿las adhesiones al ejército eran con reclutamiento forzoso o o era un buen trabajo? En tanto que te permitía con los botines No, no, normal. tener un sueldo, tener habituallamiento y Normalmente evidentemente con los botines, con llevarte algo. reclutamiento forzoso normalmente y mercenarios. Era por levas y el agricultor no tenía mucho, mucho que aportar. Si te enrolaban, pasaban por tu granja, te cogían por el brazo y te llevaban con la unidad. O sea, es que no te Mm. quedaba otra. A no ser que fueran los celtas, que como decía Rafa, era más esa sed de codicia, de, mira, hace 10 años nuestros abuelos fueron, arrasaron Roma o arrasaron Macedonia y se trajeron todas estas riquezas. Y como era todo por caudillos y líderes más tribales, sí que los tenías que convencer, por así decirlo. Pero Grecia funcionaba por levas y entiendo que Persia también, que sería lo que dijera el rey de turno y tenías que ir sí o sí. Sí, yo creo que eso... Luego hablaban de los argiráspides, esto no me acuerdo cómo es. O sea que sí habría como tropas enseñadas, las élites, ¿no? Que La serían élite. efectivamente, que eso sí serían un entrenamiento militar pues parecido a lo que sería hoy, imagino. Y luego, pues, y luego lo que estaba diciendo Borja, sí. Supongo que algo así. Yo creo que en alguna batalla creo que lo comenta, ¿no? Que mientras que los griegos luchan por su libertad, su porvenir y tal, no sé si eran los persas que ellos eran más mercenarios, entonces como que ese apego, ese compromiso que tenían los griegos no lo podían tener ellos. Eso creo que se repite bastantes veces, ¿no? El hecho de aludir a esa libertad individual. Un poco como se nos ha vendido también en las películas, ¿no? Cuando es la película de 300, por ejemplo, ¿no? La batalla de las Termópilas, es el mundo libre contra el mundo tiránico. Supongo que también había una parte de propaganda, ¿no? O también lo comenta cuando viene Roma que se ve a Grecia, ¿no? Y se vende como libertadores, pero enseguida luego la gente se da cuenta de que no son libertadores ni son nada, que simplemente quieren expandir su poder. Entonces, mm, no, ya no me acuerdo cuál era la pregunta, la verdad. Eh, No, era el Eh, tema de que en todos los ejércitos hay unidades de ah, élite, sí, sí, los famosos inmortales persas, sí, o como dice Rafa, los arúspides, no recuerdo cuál sí. era el nombre, pero era como la élite macedonia, y los famosos compañeros, que es esa unidad de caballería que formaba Alejandro con sus generales, que tanta batalla se supone que ganaron solo ellos con los compañeros, entonces, pero claro, ¿y el resto? ¿Quién formaba las picas, las falanges? Los formaba gente humilde normalmente que estaban forzados a enrolarse. En Roma se llamaban ciudadanos soldados, ¿no? Es gente que, bueno, que durante el tiempo que no haya batallas, pues es agricultor, ¿no? Y cuando se le llama, pues tiene que acudir a filas. Es un poco eso, ¿no? Que Un imagino. reservista. Roma tuvo dos épocas, una en la que solamente podían pelear los romanos, tenían que ser ciudadanos romanos y muchas veces incluso patricios, y, y viene el tío de Julio César, que no es tan conocido, a cambiar esta norma, por así decirlo, y empezar a enrolar gente más pobre, porque la primera Roma necesitaba que el soldado se pagara
su escudo, su espada, su casco. Es Mario el que cambia esto y dice, no, no, necesitamos que todo el que pueda pelear pelee y es el Estado el que va a proveer de ese escudo, de esa espada. Y entonces él es el que cambia el concepto y el que hace esas legiones romanas imparables, porque anteriormente, claro, ¿cómo te recuperas, por ejemplo, de una derrota de 40.000 romanos si ya no hay gente que se pueda pagar Ujú, su propia, ¿sabes? Su propia defensa para la siguiente guerra? Entonces es él justo el que cambia el concepto. ujú. Bueno, ¿pasamos al Eh, siguiente bloque o quieres añadir algo, Rafa? No, no, no. Yo era. Es que no sé si están puestas ahí en las preguntas. Que tenía también por curiosidad por hablar del tema de los elefantes y la Helépolis esta, pero no sé si estaba puesto también por ahí por las preguntas, o sea que se llegarán en algún momento. Los elefantes sí lo puse yo. Lo Sí, otro. está puesto. Sí. Vale, vale. Pues, a ver. Si queréis, pasamos a alguien que no haya tenido pregunta. La de Soto. ¿La tienes por ahí, Guille? La de la muerte de Alejandro IV y tal. Eso, Soto, ¿sabes qué pregunta Sí. te digo? Tengo aquí. Pues Sí. tiraré. Sí. A mí me pareció muy curioso que no tuviera ninguna repercusión que Casandro se cargara al que supone que era el rey, el heredero de Alejandro, ¿no? Alejandro IV, a él y a su madre, ¿no? Y parece que se comenta, lo mata y ya como que todo normal. Y digo yo que eso, imagino que había tenido alguna repercusión o no lo sé, porque supone que era su protector. Te carga a los tres, ¿no? A Alejandro, a Olimpia y a la otra que no me acuerdo cómo se llama. Y a la madre de Alejandro, ¿no? ¿O no? Era, era Rosana, ¿no? Rosana era Eso, la madre de... sí. Pero no recuerdo, Parece que era después de la muerte de Pérdicas, porque Pérdicas era como el protector de toda esta gente. Era bastante después, sí, Sí, pero, sí. Pues, Era pues sí, pero Casandro era su hijo, ¿no? no, pero digo, el que intenta en Casandro. las... Correcto, pero Pérdica es el que intenta como casarse con la hermana de Alejandro Magno, hacer que toda esa línea tenga poder, y claro, una vez se pierde Pérdica, entiendo que se queda un poquito desprotegido, ¿no? Casandro entraría ahí Sí, y... Es que, era considerablemente después. Yo había escuchado que sobre todo los mató, sobre todo por la madre de Alejandro, por lo visto, era bastante cafre. Yo estuve leyendo alguna cosilla de Olimpia y daba bastante problemas. Y hombre, Alejandro supongo que lo mató pues porque era una amenaza de. Y a Rosana, pues ya que está, se iba a molestar. O sea, le hace eso, le mata a la suegra, al hijo, le rompe la tarde. Supongo que ya dices, pues la mato también, ¿no? pero le hace un favor. Casandro era el hijo de Pérdica, ¿o no? Casandro, No, sí. porque creo que cuando muere Pérdica, Casandro toma su rol, ¿no? El rol de... Y sigue siendo protector de la familia, se supone, que sigue siendo eso, el que va a estar como de rey regente hasta que Alejandro IV sea mayor de edad o algo así, o suficientemente adulto. Tiene sentido, pero no me acuerdo. Bueno, Creo nuestro, que, nuestro creo que autor, sí. nuestro autor seguro que nos resuelve esta duda. Era hijo de Antípatro, que fue general de Alejandro Magno. Claro, sí. Porque claro, después de Pérdica, Antípatro se quedó Macedonia, ¿no? Creo que sí, Sí, ¿no? ejerció de regente. Efectivamente. Mm. Sí, sí. O sea que eso yo creo que eso fue después de la tercera guerra de los Diádocos, me parece. Cuando se mata a Olimpia. Parece que era bastante después de que la muerte de Pérdica. Creo yo recordar, vaya, que no sé yo si. Pero sí que es verdad que resulta. O sea, lo que se preguntaba sobre todo Soto era si al resto de diádocos o al resto de reinos de la zona no vieron como. O sea, que no se lo tomaron muy a mal el tema de la muerte de los Sí, tres, ¿no? sí. Es que se menciona ahí, los mata y ya está, ¿no? No sé. Sí, sí, es verdad, es verdad. En el libro no hace hincapié en lo que le molesta al resto, sí.
Por ahí estaba el de la zona ya de Seleucida esta, pues podría haber dicho, oye, esto... Claro, porque es que después de la primera guerra de los diádocos y de la segunda, se asume que todo lo que se había dicho en el concilio ese, que fueron... Antes de la primera guerra de los diádocos hubo un concilio, ¿no? En el que Pérdica se queda como regente y cada uno se reparte la de esta. Y ahí sí había como un acuerdo, pero yo entiendo que después de que iniciaran las guerras de los diádocos, ahí era todo el mundo no había nada que... El mantener con vida a Alejandro era, pues si lo conseguía el que estaba de regente, genial. Si no, al resto ya se la sudaba bastante. Cada uno era ampliar su zona de control. Pero Exacto. que... Uno de los diádocos, si hubiera querido utilizar legitimar el imperio a través de la figura del hijo de Alejandro Magno. Eso es verdad, sí. Ahí yo no sé, pero Casandro sí, lo que tenía era más bien miedo a que el hijo se hiciera en un futuro mayor de edad y Y fuera reclamase. él el que le disputara Claro. el poder. A ver, no, parece ser que no tuvo mucha repercusión, pero porque al estar inmersos en la guerra, los diálogos tampoco podían ya meterse encima en esa, o sea, actuar en contra de Casandro. Además, Y al Casandro había tenido varios, ya era bastante aliado de, o sea, en la segunda o la tercera guerra de los diádocos, Casandro había hecho bastante alianza con, a ver si alguno de vosotros se acuerda, ¿no? Pero como que ya era parte del plan de los aliados. Tenía como, me parece que eran tres aliados, ya no me acuerdo si era Ptolomeo, Casandro, Lisimaco y y yo y alguno más contra Antígono y Demetrio. Era esa la guerra, la tercera guerra, creo, Antígono y Demetrio contra todos los que he dicho, Lisimaco, Casandro, Ptolomeo. Entonces imagino que sería incluso un acuerdo entre todos los aliados, entre Ptolomeo, Lisímaco. Sería un acuerdo, parte del acuerdo sería coge y mátame al que sería el futuro sucesor de Alejandro Magno. ¿No suena? Digo. Sí, sí, porque al final Casandro era, por así decirlo, de los aliados rebeldes, de los aliados en contra del origen De Antígono. Eso es. Entonces al final tiene el sentido de que elimine a la familia de Alejandro Magno y Claro, a los posibles sucesores, digamos. claro, claro. Y además al final esa batalla, esa la tercera me parece que es la batalla en Gaza, bueno, en la zona de Tiro y todo eso, que esa la ganan esos aliados, ¿no? Pierden Demetrio y ahí es cuando muere Antígono. Y claro, como muere Antígono, pues eran los vencedores también. Casandro, que era uno de los que mató bueno, el que mató a todos estos. Por eso, que por eso yo imagino que no tuvo represalia el hecho de que matara a la familia Alejandro Magno. Perfecto. Si queréis, es que estoy buscando preguntas de Bruno, tío, pero Bruno no sé si es que a veces no has puesto el nombre o qué, porque hay algunas que no tienen nombre. Lo digo por ir rotando. Pero si... Y si os ocurre alguna sobre la marcha, la decís, ¿eh? Em, Aquí, si queréis, pasamos a la de los elefantes. Yo tengo curiosidad por el tema de... O sea, yo pensaba que Venga. los elefantes eran unos animales un poco torpes y que se asustaban fácilmente. Pero aquí son un arma de guerra que es muy efectiva, salvo cuando ya se conoce un poco el tema, que se pueden preparar trampas y tal, pero que sí que deciden bastantes batallas. Entonces, quería saber un poco bueno, de dónde los sacaban, porque yo pensaba que estaban en África, ¿no? Pero aquí, no. ¿Dónde estaban? En Europa había elefantes, llevaban jinetes, ¿Qué, ¿cómo era? Hay dos tipos de elefantes. Yo esto qué lo es lo sé que te iba a por... decir? Hay Vale. dos Sí, tipos de están los elefantes. asiáticos y los africanos. Y son muy distintos, por lo visto. A nivel de bicho, que La no es India, un bicho ¿no? bastante distinto, vaya. El, el Mm, asiático es el que se utiliza normalmente para estas guerras. El africano era más grande y no tenían costumbre salvo Cartago, digamos, alistarlo, de entrenarlo. Claro.
Y normalmente venían de la India. Por eso también Alejandro Magno tiene los problemas que tiene cuando se enfrenta con la India. Porque él tiene elefantes, pero los indios tienen todavía muchos más elefantes. Y yo creo incluso ahí que como ellos, por así decirlo, son los ganadores, maquillan un poco el por qué no sigue conquistando India. Lo que yo creo es que pierde, y pierde desastrosamente, y se tiene que pirar de la India, porque no puede con los indios, y Ujú. sobre todo por los elefantes de guerra. Pero ¿cómo se usa un elefante? Eso, que eso me causa a mí curiosidad. ¿Cómo utilizas en la guerra exactamente al elefante? ¿Qué es lo que cómo lo mandas de la primera parte para que te rompa las filas y puedas entrar? ¿O Hay cómo se varias sabe? estrategias. Sí, hay varias estrategias. Normalmente arriba los elefantes tienen arqueros, entonces simplemente una bestia enorme bramando mientras los arqueros están ahí disparando flechas, ya de por sí es disuasorio, y luego normalmente es como tú dices, para romper líneas. Tanto Alejandro Magno como los indios, como más tarde Cartago, utilizaba a los elefantes para abrir brechas en las líneas enemigas y luego mandaba la infantería. Pero como dice Bricio, que creo que sabe algo al respecto, luego había forma de pelear contra estas bestias, con trampas, con ruidos muy fuertes, porque el elefante se asustaba con los ruidos y tendía incluso a dar la vuelta, a atacar sus propios soldados. Entonces, Sí, creo que vi Pues en que un chafa, es que el vídeo de... elefante yo creo que te pasa por encima y ya está, ¿no? Y además hablan siempre de que los ejércitos macedonios y eso, que muy importante eso de que las filas estén bien juntas, ¿no? Que cuando estaban juntas eso era impenetrable, ¿no? Supongo que estarían con los escudos así escondidos y no había manera de pasar. ¿Y el autor qué Porque yo dice, creo que en Guille? alguna Bueno, batalla al final Mm, eran falanges, ¿no? Al final, tenías que estar escudo con pica. Si te separas, eso ya no funciona. a ver, Guille, ¿le has preguntado? sí, 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 sí. Efectivamente, que eran sobre todo elefantes indios y era básicamente un arma para romper líneas, aplastar a la falange y en algunos casos también hablan aquí de para proteger unidades. Me imagino que como un poco como un escudo. Eh, a ciertas unidades que se parapetaban, que iban detrás del elefante. Pues, ¿duda resuelta o qué? Eh, Sí, una cosa que lo vi en un vídeo y seguro que os parece curioso, que es que los romanos, la manera en la que peleaban con una de las estrategias contra los elefantes, cuando se enteraron, ¿no? Era que llevaban cerdos, esto lo había escuchado porque está gracioso, eso llevaban está en el cerdos... libro también, ¿no? Ah, está en el libro. Es que ya no Sí, sé dónde que lo había... mataban cerdos en llamas, sí. ah, Cerdos en En llama. Cerdeña, ¿no? sí, creo que sí. Vale, sí. Vale, vale, pues ya está, era esa tontería. Era verdad. Creo que lo cuenta en la última batalla es de Pirro, cuando Contra pierde Pirro. ya finalmente. Sí. Pues si os parece pasamos al bloque 3, el de los reinos helenísticos. Eh, a ver, aquí... Bueno, esta pregunta es mía. Em, bueno, a mí lo que me sorprende un poco es... Bueno, iba a poner la otra, Guille. La de ¿Cuál? Mogaetes. Que, Ah, vale. quiero decir, a la hora de negociar esos acuerdos de paz o de, bueno, me das tanto y yo te dejo tranquilo, te dejo autonomía, tienes que estar... Quiero decir, hay muchos matices que a mí se me hace difícil que se puedan llevar a cabo esas negociaciones con intérpretes, ¿no? De hecho, en un caso ya, en el epílogo, cuando habla de la última, el último vestigio griego allí en la Asia profunda, pues habla de que querían hacer un intercambio por el tema de los caballos, aquellos que eran tan, bueno, espectaculares, ¿no? Y que no se entienden, ¿no? Entre los chinos y los griegos, los descendientes de los griegos. Entonces, en el caso de Mogaetes, me sorprende un poco cómo podían hacer esas negociaciones si no hablaban lo mismo, si eran de culturas
poco diferentes y tal. Entonces, no sé, claro, esta pregunta es más para el autor, ¿no? O no sé si vosotros tenéis más información. Em, ¿Cómo se podían llevar a cabo esas...? Imagino que eran muy teatrales también, ¿no? Porque cuando tú tienes que comunicarte a lo mejor por mímica y tal, porque es que incluso sabiendo un poquito del idioma del otro, imagino que era tan de nicho. Si aquí ya entre un pueblo y otro pueblo ya el acento es diferente y eso que tenemos un contacto continuo por medios de comunicación y tal, allí que serían sitios aislados, no me imagino cómo lo podían hacer. ¿Vas tú, Bruno? Yo Sí, quería sí, decir, bueno, perdón. Bruno. vale, sí, no, simplemente te quería decir que pienso que lo más probable es que quizá todavía no sabía el enviado, a lo mejor de los romanos todavía no sabía griego y los griegos a lo mejor no sabían romano en ese momento, pero seguro, seguro que tenían que tener en todo caso traductores, porque eh, en todos esos casos, porque aunque estuviesen aislados entre comillas, al final siempre hay puntos de las poblaciones donde hay mezcla. Y siempre hay alguien que de un sitio ha vuelto, conoce, no conoce. Lo digo porque en un caso completamente muchísimo más extremo, que es cuando los españoles llegan a Sudamérica y se comunican van con traductores, pues eso, uno que se perdió hace 10 años y ha vuelto y sabe el idioma, o una cadena de traductores, uno que sabe el dialecto local y también un idioma más conocido y el que sabe y otro que sabe ese idioma más conocido y el español, y así van. Sí, sí. Obviamente luego está el debate de hasta qué punto el traductor puede influir en las negociaciones, que eso en el tema de los españoles era un tema porque la traductora era la mujer de Hernán Cortés Sí, no, ahí de y ahí hecho había... había dos traductores, ¿no? Porque estaba Malinche, que Claro, sabía claro. maya y la otra idioma, bueno, y el quechua, ¿no? Que no me acuerdo cuál. Nahuatl, Nahuatl, creo. ese, Nahuatl y maya, y luego estaba el español aquel que se había perdido, que sabía Sí, maya y español. Pero claro, claro. a mí lo que yo creo que son cosas que tiene que haber tantas sutilezas que un traductor no las puede transmitir. Entonces me imagino todos los malentendidos que haya podido haber y que haya dado al traste con algunas negociaciones, ¿no? Entonces era un poco curiosidad, ¿no? Al final del libro, al final del libro, la parte donde mencionan un poco Asia, ¿no? Ya, Asia Oriental, China y demás, ¿no? Allí parece que tampoco se entienden. Sí, sí, eso decía, que ahí hay un ejemplo claro que cuando van a hacer ese intercambio de caballos, dice, no salió y no se sabe bien por qué no salió, si hubo alguna especie de ofensa o si fue malentendido, ¿qué? Quiero decir, que yo imagino que esas cosas serían comunes, ¿no? Porque por mucho que haya zonas de mezcla en la que tal, no va a ser un traductor como el que pueda haber ahora. No sé. ¿Qué te ha dicho, Guille? Perplexity. Aquí que se preparaban las negociaciones casi como un monólogo. Y donde tenían mucha importancia los símbolos y los protocolos y ciertos rituales que pudieran ser comunes para mostrar poder, respeto o desdén. Entonces, pues utilizaban silencio, el lenguaje corporal, el tono, la presentación. Entonces, eran códigos digamos, no lingüísticos que se compartían entre distintas culturas para poder intentar llegar a un entendimiento. O sea, que era un teatro un poco, ¿no? Sí, era un teatro. En la que entraba todo, entraba no solamente el discurso, sino la forma en la que se decía, cómo se le daba ritmo a las frases eh, otros rituales. Muy bien. Em, bueno, luego yo en el capítulo este 3 otra pregunta que tenía yo era, quería un poco... a ver, yo conocía lo del concepto de victoria pírrica, ¿no? Como una victoria, pues que, bueno, que no ha valido la pena, ¿no? Al final. Pero claro, yo pensaba que Pirro era una persona que había pasado sin pena ni gloria, pero en el libro se ve como una persona que prometía mucho, ¿no? Era un personaje que aspiraba muy alto y que parecía que iba a llegar lejos, pero al final, ¿no? Y me parece un poco cruel, ¿no? Que haya terminado pasando a la historia por victoria pírrica. O sea, creo que la mayoría de gente que conoce un poco del tema
el concepto de historia pírrica lo conoce y no sé hasta qué punto sabrán quién fue Pirro y qué aspiraciones tenía, que él se sentía como heredero de Alejandro Magno casi, ¿no? Bricio está considerado uno de los mejores estrategas del mundo antiguo. Pues mira, yo lo conocía por victoria pírrica y ya está. Sí, pero normalmente está mal utilizada porque lo dicen como victoria por la mínima, pero no Ujú, es victoria por la mínima, es victoria con un alto coste, ujú. que es lo que le pasaba a Pirro. Ganaba a los romanos, pero perdía más de la mitad de su ejército. Entonces, eso para la idea que él tenía, que era de conquista, no funcionaba. Y también hay que poner en cuestión que tuvo muy mala suerte. Perdió un ejército entero en un naufragio que Sí. casi muere él. O sea, Ujú. el tío, incluso pasándole todo eso, fue capaz de vencer a los romanos, salvo al final, que terminó como terminó. Y si te fijas también, fue como un desencadenante de muchas circunstancias que lo dejó encerrado dentro de la fortaleza porque lo traicionaron una vez conquistada y pereció ahí. Pero te digo, Pirro está considerado entre los 3 primeros o 5 primeros estrategas del mundo antiguo, seguro. Yo creo que es solo superado por Alejandro Magno y a la altura de Aníbal Barca, Publio Escipión y toda esta gente. O sea, tocho, tocho, el amigo Pirro. Pues entonces coincidimos, ¿no? Es cruel que haya pasado la historia por, por ese concepto. Es muy cruel que el resto de los mortales lo conozca por lo de Victoria Pírrica, sí. Pues no sé si dice algo el autor o si vosotros queréis decir algo más. Eso, lo que hablabas de es que fácil reponían los soldados, ¿no? Lo de Pirro, ¿no? Que tiene naufragio ese, sale del naufragio medio muerto, y yo qué sé, en una situación así uno sí que es su casa, ¿no? Pero él no, dice, venga, otros 40.000 soldados, no pasa nada. Sí, bueno. Eso está puesto. Esa pregunta estaba también Sí, la de propuesta. reponer soldados, pero bueno, creo que eso ya. Porque hemos hablado de las levas, Eh, ¿no? Y que al final, pues de ahí se acaba la gente, ¿no? Em, no creo Sí, eso también a mí me parecía súper curioso con la de los diádocos, ¿eh? Cada 2 por 3 terminaba una guerra y dice, a los 4 años ya está todo el mundo con otra vez 80.000 soldados ahí para matarse. Y a los se pierden todo y a los 4 años otra vez la misma historia. Chicos, yo me voy a tener que ir, seguir. No interrumpo el debate, pero que me ha encantado y que nos vemos la próxima, ¿vale? gracias por venir, Continúa. Rafa. Un placer. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Rafa. Chicos. Em, bueno, en el tema de los reinos helenísticos, Soto ya lo ha comentado un poco antes, ¿no? El papel de los celtas a mí también me sorprendió, ¿no? Porque yo no contaba con que hubieran pasado por ahí. Yo tenía el concepto, pues eso, del norte de Europa y que sí que había llegado a la península ibérica, pero ya invasiones en lo que era Macedonia, pues no lo sabía. Entonces, bueno, que me sorprendió y no sé hasta qué punto esta gente se expandió por Europa. No sé si vosotros sabéis un poco más, si queréis comentarlo, si el autor dice algo. ¿Cuál era el alcance de los celtas en la Europa continental? A ver, yo no te sé decir eso, pero sí que, porque has mencionado de que los celtas llegaron hasta la península ibérica. Había leído hace nada un artículo, parece ser que han sacado un estudio genético y parece ser que los celtas de Gran Bretaña son originarios de la península ibérica. O sea que hasta qué punto la expansión viene más del sur al norte que del norte al sur, ya habría que verlo. Pero que lo que te quiero decir es que a lo mejor no les pillaba tan lejos como parece. Pero, entonces, puede ser un viaje de ida y vuelta, que vienen primero del norte, luego al sur, en el norte se los cargan y luego del sur vuelven al norte o algo así, ¿o No, que no? parece ser que originariamente vienen del norte de la península Ah, ibérica originalmente y del se norte. Ah, expanden hacia arriba. vaya, hostia. Mm. Eso sí que no tenía yo ni idea de eso, macho. Me sabía la otra historia. Eso es reciente, acaba de salir hace nada, porque es que ahora con los estudios genéticos está cambiando muchísimo toda la idea de dónde van y de dónde vienen las poblaciones y las mezclas que hay, porque es que eso está, ¿cómo lo llaman? Paleogenética o algo así, bueno, Ujú. yo qué sé. Pero Está ahora cambiando mil conceptos. y el tema del Sí. idioma, el gaélico, que eso es algo que se habla bueno, en Irlanda, ¿no? Y
y pocos sitios más, ¿no? ¿Eso no es típico de celtas? ¿No es un rasgo identitario? Yo no sé decirte más, ¿eh? Yo al nivel de idioma ya no sé decirte la relación entre ellos. Yo estoy diciendo genético. Esto puede ser Vale, vale. miles de años antes de que de los celtas del 300 antes de Cristo, ¿sabes? Vale, vale. Vale. Es mucho más difuso, se mezcla todo mucho más, ¿no? Siempre al final. Y Al al final, final, ¿quién conquista, quién destruye Roma? Bueno, son los pueblos bárbaros del norte, pero supongo que los los, celtas los, estarán ahí Los, también, los los, ¿no? godos. cel- los Todos celtas los con- pueblos germanos. los celtas conquistan Roma, sí, sí, sí. ¿Pero eso cuándo? Quiero decir, la caída de Roma Ah, es La última, los godos, no, ¿no? no, la no, última caída. no la última. Antes de que Roma fuera esa Roma poderosa, los celtas conquistan, no conquistan, saquean Roma varias veces, Claro. varias veces. Y el paso de celtas a godos, o sea, Yo creo que la gente si le dice celta va a pensar, como dice Bruno, o bien los galos, para entendernos, esa zona de la Galia, o bien los britanos, ¿no? Lo que luego sí, para los romanos fueron los britanos. Pero yo creo que era mucho más, porque al final, ¿qué diferencia tenía con un germano? Creo que sí. estaban ahí. O sea, para ellos a lo mejor celtas era como toda esa parte del norte y que venía pues con unas similitudes en la ropa, en las armas, las pinturas de guerra, etcétera, La etcétera. La verdad mitología también, que supongo, ¿no? supongo, Es que incluso supongo. Así que instrumentos musicales, yo qué sé, pues, o sea, quiero decir, la gaita, pues la ves pues, en Asturias, ¿no? En Galicia en Galicia y luego la ves la ves en también. Escocia, ¿no? Pero que Sí, si en sí, el resto de la península eso correcto. no... Entonces sí que esa impronta se ha mantenido hasta el día de hoy en algunas cosas, ¿no? Pero, claro, supongo que el hecho de que no dejaran mucho escrito, ¿no? Porque yo pensaba que algo así de cosas más relativas a la mitología sí que habían escrito, pero a lo mejor ya me lo estoy inventando. Pero es verdad que la tradición oral era lo que imperaba a la hora de transmitir la historia, eso sí que lo dice en el libro. Pero claro, por eso quizás sepamos menos y esté todo mucho menos claro, ¿no? Entiendo. A mí me ha sorprendido mucho. O sea, a mí lo que me ha gustado de la estructura del libro es que no son capítulos que cronológicamente estén ordenados, ¿no? Sino que también se superponen. Porque hay algunas batallas de los diálogos que te dicen, uy, aquí hubo una incursión por parte del norte de Europa, pero tal. Y luego ya en el capítulo 3 es cuando ya te lo desarrolla, ¿no? Entonces, esa parte me ha parecido, no solo me ha gustado, sino que me ha parecido bastante original. Cómo luego vas completando el puzzle, ¿no? Eso me ha gustado bastante. Entonces, no sé si queréis pasar al capítulo 4 ya de la conquista de Roma. Aquí la primera pregunta que tengo es de Soto. ¿Os parece bien o queda algo pendiente? Pues, Sí, sí. Sí, sí. Soto, si quieres, formúlala tú y tú, Guille, la vas procesando. Sí, Mm. porque, bueno, Roma empieza a surgir un poco cuando, durante ¿no? Al mismo tiempo que la guerra de los diádocos, ¿no? Cuando Roma empieza a expandirse un poco, es que no sé muy bien cómo va a ir, pero no sé si hay algún contacto antes, si se sabía ya de Roma, o no sé muy Parece bien cómo ser Roma que, encaja en eso. parece ser que no. Parece ser que Macedonia estaba enfocándose más hacia el este y Roma estaba centrada en Italia. Y en todo caso su enemigo directo que era Cartago. Eh, pero no, aquí por lo que dicen, el contacto fue limitado. Hombre, es que Hace en el, relaciones comerciales, pero no. en el libro lo comenta, ¿no? Que uno de los motivos por los que, bueno, Pirro era Pirro, ¿no? El que se decide a atacar a Roma es porque estaba Sí, enfrascada. hasta Pirro. Perro. Claro, pues estaba enfrascada en las guerras, coño, no me sé, Única. púnicas. Entonces, quiero decir, sí, que la primera es por la conquista de Italia, ¿no? El dominio naval del Mediterráneo, luego la península ibérica y tal, y al final luego se acaba cargando a Cartago ya mil, en el 146 o 49 antes de Cristo. Pero sí es como que se lo habían dividido, ¿no? Ellos iban más para Occidente y los otros para Oriente, ¿no? Y ahí Eh, como había un roce porque estaban en el medio, más o menos, no entiendo. En realidad, las primeras guerras púnicas, Roma actúa como un oportunista. No hace, voy a conquistar estos territorios, sino ve que hay revueltas y se aprovecha y lo anexa.
pero en realidad la Primera Guerra Púnica no comienza como una guerra entre Roma y Cartago, sino hay rebeliones en Córcega, en Siracusa, Sicilia, ¿no? correcto, y ellos utilizan, oye, si quieres te apoyo, te ayudo, ¿vale? Para tu independencia. ¿Qué es lo que hace? Pelean contra Cartago, eh, por así decirlo, hace que venza el que estaba resistiendo y luego Roma lo coge, lo conquista y lo echa, venga, para Roma. Entonces, la Primera Guerra Púnica es básicamente eso, movimientos de Es, Roma para ir anexando diferentes regiones. esa es la primera guerra púnica cuando, o sea, quiero decir, ellos no eran una potencia naval para nada, Cartago sí, y lo que hacen es copiar una nave que se encuentran, ¿no? De De los locos, cartagineses, de, y en de base a eso locos. compiten Sí, en... sí, sí. ¿Hacen ingeniería inversa? Sí, Exacto. sí, sí. Bueno, pero Correcto. que lo hicieron mejor que ellos, vamos, o sea que... Pero... Pero Eh, sí, en el libro es verdad que ah, no se menciona mucho Roma hasta el final. No... no, pasa de puntillas, sí. Pero bueno, eso que comentabas tú de que yo me vendo como protector, te voy a ayudar en tu lucha contra Cartago y tal, lo que hace con Siracusa, ¿no? Era, ¿no? Sí, Eso se ve en el libro del Contador de Arena, me parece, ¿no? De Arquímedes y todo el rollo este. Un libro creo que famoso. Entonces, sí, es lo que hace un poco Pirro, ¿no? Porque también dice, oye, pues cuando va a la ciudad aquella, que ahora no recuerdo el nombre, dice, lo bueno, yo mismo, voy lo a mismo. proteger... ¿Perdón? Digo, justo lo Sí, mismo. Perro también intentó como copiar esa forma de coger alianzas, de sí, buscar sí. alianzas para Yo voy a conquistar. ser tu defensor, pero luego al final me vas a tener que rendir pleitesía. O sea que bueno, supongo que era una estrategia común. Y, lo, Eh, y bueno, y lo que hacen los romanos también con Grecia, ¿no? Grecia también, sí, Roma se supone que actúa como protector de los griegos contra los macedonios. Y luego al revés, ¿no? Luego los griegos creo que buscan protección a los macedonios. que bueno, que eso es un Bueno, tema, porque aquí se distingue entre Macedonia y las poligriegas y tal, pero luego, o sea, yo en alguna entrevista, no sé si lo he malinterpretado o no, pero claro que Denis creo que considera a Macedonia como parte de Grecia, pero a día de hoy es un país, Macedonia del Norte. Bruno, seguro que sabes más tú. Adelante. Esto sé, porque mira, estoy casado con una griega, entonces esto es un tema candente. Eh, vale, Macedonia, la Macedonia de Alejandro Magno, Epiro, forma parte de la Grecia actual. Ajá, Y la región del norte de Grecia se llama Macedonia. ajá. El país de Macedonia, digamos que, a ver, las regiones que antes se llamaban Macedonia no coinciden exactamente con las fronteras de ahora. Entonces, claro, actualmente parte de esa Macedonia es lo que ahora se conoce como Macedonia del Norte. Pero, por ejemplo, tú a un griego le ya dices que eso se llama Macedonia y a lo mejor te acuchilla. Porque para ellos Macedonia es Macedonia es una región de Grecia y Macedonia es griega. Y los Macedonia del Norte, de hecho, allí le llaman Fyrom, que es Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Coño. O sea, básicamente. Pero que Alejandro Magno, Epiro, es norte de Grecia actual. Vale, 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 vale. Epiro. Em, bueno, pues... no sé, pasamos a la siguiente pregunta. Claro, tú, Soto, aquí hablabas de... Bueno, plantéala tú. Bueno, ya también enlazando con eso era, ¿por qué no se intentaron expandir por esa parte, ¿no? Durante la guerra de los diádocos, ¿no? Que ¿por qué no se fueron un poquito más para Occidente? Intentaron entrar por ahí, por hacia Italia y demás, ¿no? Que se quedaban un poco por esa zona. Y parece que había, no sé, que había mucho espacio para expandirse por el norte. Yo no sé mm, si esto creo que lo saco de la película o qué, pero que no sé si es Hefestión que le dice que estás obsesionado con expandirse hacia el este para replicar a Heracles, creo que era. Que no sé yo cuándo Hércules se va por allí, pero no sé, como que él quería imitar a los grandes de la historia y un poco lo que le pasa a Julio César, ¿no? Julio César, una de las pegas que, bueno, una de la espinita que se le queda clavada es que él no puede replicar a Alejandro Magno, que él se quería expandir también por Oriente. Entonces, no sé si eso es una constante en la historia, ¿no? Intentar imitar a los que, bueno, antes que tú, pues habían sido grandes. Y no sé si por eso tenía esa obsesión de irse por allí, porque luego el siguiente paso era Arabia, y es verdad que, pues, por ejemplo, la península ibérica siempre se ha dicho que era un sitio muy fértil, y ellos ya lo sabían, porque los griegos ya habían estado allí, los griegos y los fenicios, eso tenían que saberlo. ¿Por qué no les interesó? Pues no lo sé, yo creo que es una buena pregunta.
Aquí hay un detalle que puede ser importante y es que si ya llevaban un tiempo haciendo muchos intercambios comerciales, ya tenían redes comerciales e incluso vías. Entonces para ellos era como más fácil ir hacia el este que venir hacia Occidente. Era una cuestión logística, entonces. Claro, aparte como Bueno, que sí, sí, sí. quizás el norte de Europa irse para arriba no interesaba mucho porque quizás un sitio muy montañoso y no tan fértil. Porque al final ellos buscaban imperio, no era solo tierra, sino eran sitios que poder eh, robar, ¿no? Que tengan riqueza. Quizás, pues sí, ¿para qué te vayas a conquistar por los bárbaros si no tienes nada, ¿no? Ya. Justo, justo. En aquella época, las civilizaciones que venían de Oriente llevaban mucho más tiempo de desarrollo que lo que podía haber surgido en Occidente, que era todavía tribal, ¿no? Entonces, En para Oriente ya saquear, tenía, mejor saquear Oriente. Sí, la verdad que tiene más sentido. A ver, en la tienes península. más riqueza, tienes más, tú puedes tener más intercambio cultural. Claro, es que A pesar de que sea un reto mayor, pues la recompensa puede ser más alta también. Egipto tenía que ser mucho más sugerente que la península ibérica, claro, desde ese punto de vista. Claro. Porque la península ibérica, como mucho, estaba Tartesos, que no se sabe ni si existió, pero que era Mm, más para hacer intercambios metalúrgicos y tal. Y en Francia no sí. sabría qué decirte. En Italia, pues lo que has dicho tú, Borja, pues estaban los etruscos, ¿no? Los etruscos. No sé si los micénicos, pues también andarían por alguna isla por ahí. Luego estaba que sí. Es en Chipre, ¿no? Chipre significa cobre, ¿no? O me estoy confundiendo. Que de ahí sacaban No lo el sé. cobre, tal. Pero que sí, quizás es eso. Son, es decir, Babilonia, en el Éufrates y en el Tigre, donde surge la civilización. Ahí tenía que haber más cosas, ¿no? O sea, los sumerios también son de por allí y tal. Y decir Sí. que, no sé, quizás sea esa la explicación, que nosotros estábamos barbarizados todavía. Y yo creo que sí, es como la idea esa de conquistar antiguos imperios y no había imperios más allá del oeste, todos estaban en el este. Entonces yo creo que es como esa idea de conquistar el imperio egipcio, el imperio babilónico, los hititas. Ellos creo que tenían eso como mucho en la cabeza y ¿dónde están? En el este, pues eso es lo que quiero conquistar. Y el resto era bárbaros para ellos al final, es como... Y los persas como que quizá no le prestemos suficientemente atención, pero los persas realmente fueron un imperio alucinante, ¿no? Eran súper poderosos, eran muy grandes y estaban bastante desarrollados también, ¿no? Quizá aquí en Europa no tenemos esa percepción, pero, por ejemplo, hablo de la película también, pero que creo que Alejandro respetaba muchísimo a ese imperio, o sea, que era como algo, bueno, es decir, por eso pone la capital en Babilonia, ¿no? Entiendo, porque era como... Babilonia siempre la han respetado todas las culturas que incluso la han conquistado, porque Babilonia era de donde habían nacido sus dioses, ¿no? O sea, era un sitio que no se atrevían a mancillar, ¿no? O a arrasar con ellos, porque Babilonia, aunque podía ser su rival en lo económico, militar, al final era como la cuna de su civilización. Y quizá Alejandro también veía un poco eso, ¿no? Entiendo. Yo creo que incluso los medos, ¿no? Que es como una civilización que fue conquistada por los persas, por Ciro el Grande, si no estoy equivocado, ya eran respetados, eran como O un sea, imperio. lo de los medos lo que tengo yo entendido es que los griegos se confunden y le llaman guerras médicas a las guerras con los persas porque llaman a los persas medos, pero realmente es lo que tú dices, ¿no? Los persas habían asimilado a los medos. Correcto. Vale. Ciro el Grande, que no recuerdo, no era Meda, sino era, no recuerdo cuál era el nombre por así decirlo, esa conquista, son los que se imponen a los medos. Entonces, cuando ellos pelean contra los persas, ya no son medos, ya no existe Exactamente. el imperio médico. Sí. Aquí, si no queréis añadir más, hay otra pregunta de Soto que habla del desastre de la flota de Pirro. Bueno, no, de Soto no, no sé, esta no tiene nombre, no sé quién la ha puesto. Ese también es Pues, mío. Pues adelante, Soto. Sí, ¿qué, Chicos, qué crees perdonadme, que hubiera me pasado tengo que si... ir, disculpadme. Pues nada, Bruno, Oh, tío, Bruno. me alegro de que hayas venido
Y No, yo nada, también. de contar Que- contigo como siempre, ¿vale? Que nos vemos en la próxima. Venga, venga, que Hasta Un luego. abrazo, hasta luego. Luego. Bueno, pues adelante Soto, que te hemos interrumpido. La pregunta es que qué creéis que hubiera pasado si no hubiera habido el desastre de la flota de Pirlo, si quizás hubieran conquistado Roma o no. Es Uf, muy buena pregunta, muy, muy, muy buena pregunta. es que es un momento clave, ¿no? Ese, es que, quiero decir, ahí Roma estaba todavía con las guerras púnicas, ¿no? Entonces quizá era más débil, ¿no? O ya me estoy confundiendo. Y Era bueno, ahí, sí, ahí Roma no era, no era esa Roma que visualizamos todos. Sí, pero que además tenía un conflicto abierto con Cartago en aquel momento, o sea, que tenía las tropas... Es que recuerdo que hay un momento en el que tiene tropas por un lado luchando contra Cartago y las otras contra Pirro, me parece que era. Entonces, claro, en ese punto que tenía los dos flancos abiertos, era más vulnerable y si eso no le llega a pasar a Pirro, claro, eso te cambia el mapa completamente. A lo mejor nosotros hablábamos algo parecido al griego ahora, en vez de algo parecido al latín. Te lo hacemos. Es que... Le hubiese hecho un favor a Cartago, le hubiese hecho un favor, Sí. Pirro. Em, Sí, aquí dice sí. que obviamente hubiera llegado con una fuerza muchísimo mayor de la que llegó que con la que llegó a Italia, pero que bueno, que ya fabular lo que podía haber pasado es complicado porque Roma estaba ya mostrando símbolos de estar estableciendo alianzas con sus vecinos de alrededor y estaba ya demostrando que era un poder militar a tener en cuenta. Es que, fíjate tú que ahora estás hablando de las alianzas estas y antes cuando hemos hablado de que el contexto en el que se desarrolla la guerra de los diádocos, pues bueno, pues que era muy... que para imponerse uno tenía que hacerlo por la base militar. Pero yo creo que en esas épocas también había otros que apostaban por las alianzas, por una estabilidad más duradera, ¿no? Aquí simplemente las estabilidades que solo duran para reponer las fuerzas y volver a iniciar otra guerra, ¿no? Entonces, quizá una... Los romanos triunfan en parte por eso, por esa capacidad de dialogar, por esa capacidad de asimilar a otras culturas, que un poco lo que hacía Alejandro, ¿no? Él cuando casa a todos sus generales con las princesas persas y él mismo lo hace, ¿no? Entonces, no acabo de tener tan claro que en aquel contexto fuera inevitable el hecho de estar continuamente guerreando. Que los puntos, me sabe mal que haya salido Bruno, pero creo que los puntos que dice son buenos, pero aún así creo que la otra estrategia es mejor. La de parlamentar, De, ¿sabes? Establecer de alianzas. hecho, no sé si ustedes recuerdan, hay alguien no sé si es en la Tercera Guerra de los Diáconos, se declara independiente y la respetan, no sé si era Corinto, no recuerdo el nombre, pero hay una que no participa cuando se fracciona el imperio, está el Seleuita por un lado, Es el como Ptolemaico por el otro. Suiza, ¿no? Sí, sí, se queda como, oye, a mí con que no me molesten y me dejen aquí tranquilo, yo ni para un lado ni para el otro, y todos lo respetan por lo que sea, intentan conquistarlo, tiene una fortaleza fuerte y se terminan marchando, y está durante unos años con ese estatus de reino independiente. No lo recuerdo. A mí de los diálogos de la guerra, el que más me gusta es Eumenes, yo creo, ¿eh? O sea, me Es parece el que... mejor, Sí, ¿no? es el mejor, es el mejor. No sé vosotros qué pensáis, pero tú, Soto. bueno, que al final a él lo traicionan, ¿no? Porque no Sí, sí. era, Porque no no era... era macedonio y no lo Correcto. respetaban mucho. Correcto, pero el tío se lleva por delante a dos diálogos. O sea, Sí, sí. el tipo mata a Cratero y mata a Neoptolomeo, ¿sabes? Que yo creo que es el único que es capaz de hacerle tanto daño a la otra alianza. Lo que pasa que eso, siempre tenía problemas con su propio ejército, porque no lo reconocían al no ser macedonio. Ujú. Em, Puede que sea filetero, el que tú decías, Borja. Dime. Filetero, el diálogo que se declaró independiente y Sí, que se me mantuvo al suena. margen. Sí, me suena. Mm, Yo lo buscaba aquí y sí. pues ni idea. Que... pues no sé, llevamos ya casi 2 horas. Si queréis pasamos a una valoración global del libro y del debate y lo dejamos por hoy. Venga.
Soto, Sí, ¿vas tú? vale. Bien, que al final, bueno, no salió mal, ¿no? Hombre, hubiera estado bien tener al escritor con nosotros, A la próxima se pero viene, me lo ha supongo dicho. que hubiera añadido muchos detalles No, interesantes. no te he servido. No, no, lo ha hecho bien, pero bueno, está interesante saber su opinión también. Pero, Eh, pero bien, lo he pasado bien, como siempre. Y siempre se aprenden cosas. Muy bien. mm, Pues nada, Borja, tu turno. Igual, súper bien. La verdad que me gusta estar con gente apasionada y que aporta además cosas tan diferentes, ¿no? Bruno con una mujer griega, el otro porque ha pasado, ha pasado por ahí, todos con sus propias experiencias y conocimientos personales, así que súper bien, ha estado muy entretenido. ¿Y tú, Guille? ¿Cómo te has sentido poniéndote en la piel del autor? yo he disfrutado mucho el debate, la verdad, y desde luego ya está claro que la inteligencia artificial hace el trabajo de toda una vida. Bueno, pues yo por mi parte, yo también me lo pasé muy bien. El debate y a pesar de no haberme leído, a pesar de no haberme leído el libro, he aprendido mucho. Además que está muy guay esta manera de discutir las cosas, porque cada uno se fija en un detalle distinto y pues, que te completa un poco el mapa. Muy bien. Pues nada, a mí el Y libro como dice, me ha gustado, me ha parecido que sirve para entender un poco cómo funciona el mundo incluso a día de hoy, no solo cómo funcionaba en aquella época. Explica un poco, bueno, cómo estamos, por qué estamos como estamos. Y nada, bueno, Borja, yo veo que has estado a gusto, me alegro porque bueno, era tu primera vez y este es tu tema. Te he visto muy resuelto y me alegro mucho. Y Guille, muchas gracias por hacer el favor de ponerte a hacer de autor y tal, porque era la primera vez que lo hacíamos y yo creo que como experimento ha funcionado, por lo menos ha sido interesante, el debate ha fluido, yo- dime. ¿sabes lo que veo? Que al final hacéis tan bien los deberes y os leéis con tanto interés y con tanto ahínco los libros que realmente que ya vosotros llenáis el debate. O sea, ya con lo que la información que sacáis del libro en sí ya da para una charla muy rica y muy completa. Tío, pues me alegro que lo digas porque yo estoy muy contento con el equipo que tenemos, porque es verdad que siempre se lo leen, tío, se lo trabajan, preguntas, se las preparan y muy bien, que yo sé que no es fácil porque no tenemos tiempo para todo y que le dediquéis ese tiempo a mí me hace muy feliz, la verdad. Así que nada, yo creo que con esto lo podemos ir dejando. Muchas gracias por vuestro compromiso. Y nada, nos vemos en la próxima. Estamos en contacto, ¿vale? Un Gracias. Bueno, contacto. Hasta Hasta luego. luego. Claro, Adiós. encantado.